No recuerdo cuántas veces había estado en ese parque, pero sé que ese día era uno de esos días en los que había peleado con mi mujer. Esta vez había sido la colegiatura del colegio privado de nuestra hija. Yo le había sugerido que la cambiáramos a un colegio público para ahorrar un poco. Después de todo, el que fuera uno de los mejores colegios privados de la ciudad no era precisamente una necesidad, pero ella salió con el mismo discurso con el que siempre salía, que no había que escatimar en la educación de nuestra hija, aunque sé que eso le importaba un carajo. Ella solo quería presumir la escuela donde nuestra hija estudiaba. Mi sueldo como gerente de un prestigioso restaurante apenas si alcanzaba para la vida que mi mujer quería llevar, vestidos y bolsos de marca, cambiar de auto cada año, guardar las apariencias para que todos siguieran creyendo que ella era una mujer de clase alta. En fin, venir a este parque siempre me hacía replantearme las cosas. Alimentar a las palomas que comían semillas a mis pies era mi terapia. Aquel día llegó a sentarse junto a mí un hombre de color con barba y pelo ya muy blancos y rizado como el algodón. Vestía unos andrajosos pantalones de mezclilla azules y una camiseta blanca de tirantes, y tenía el aspecto de no haber tocado el agua en varios días. Se sentó relajadamente junto a mí e inclinó la cabeza mirando al cielo mientras suspiraba. En otros tiempos me hubiera levantado y me hubiera ido del lugar. De hecho, creo que eso es lo que aquel hombre estaba esperando, pero ese día me sentía tan miserable que solo me quedé ahí sentado y seguí alimentando a las palomas. Luego de unos momentos aquel hombre me dijo: "Tuviste un día difícil, amigo". Yo simplemente atiné a mover la cabeza asintiendo. Luego el hombre siguió hablando. Si eso es común en esta ciudad, la gente vive tan deprisa y tratan tan desesperadamente de pisar la cabeza de los demás que se les olvida vivir un poco su tiempo, y cuando menos lo acuerdan ya son viejos y quieren cambiar algo de sus billetes por más tiempo. Jejejeje, he visto esto tantas veces. A decir verdad, yo no supe qué responder y solo me quedé mirando cínicamente a este sujeto, quien por su parte seguía mirando al cielo y parecía tener la apariencia más relajada que hubiera visto en una persona. De hecho, me recordaba un poco a esos animales que pasaban en los documentales educativos, un orangután o un perezoso que se la pasan todo el tiempo en los árboles descansando. Luego de eso el hombre me dijo que daría un paseo por la playa y que si quería acompañarlo. Mire mi reloj y eran las 6 de la tarde, como aún no era demasiado tarde y a decir verdad no quería llegar aún a escuchar los reproches de mi mujer, accedí a la petición del sujeto. Es difícil de explicar, pero había algo en el que parecía demasiado familiar, como estar con alguien que conoces de toda la vida. Durante el paseo el hombre se acercaba a los puestos de comida y los vendedores le daban todo lo que él pedía sin cobrarle nada. Me ofrecía de la comida, pero yo a decir verdad no era muy fan de la comida callejera. Él decía que era la comida de ese lugar lo que siempre lo hacía volver ahí. Estuvimos hablando lo que yo calculé habían sido un par de horas mientras recorríamos aquella playa. Le hablé sobre mi situación familiar y los problemas con mi esposa y sobre el estrés en el que viven los tipos como yo, pero él solo se reía mientras saboreaba la comida que tenía en las manos. Me decía que no entendía cómo es que las personas decidimos enredarnos con tantos problemas sin sentido, pudiendo simplemente tumbarnos a disfrutar lo que tenemos enfrente y disfrutar el espectáculo. A decir verdad, sus palabras me parecían algo chocantes, pero he de admitir que había algo de verdad en todo lo que decía. Luego de eso me percaté que algo extraño estaba pasando. Seguro es que habían pasado más de 2 horas, pero no había oscurecido ni un poco. Volté a ver detrás mío y nadie más parecía darse cuenta de esto. Todo el mundo parecía estar en lo suyo. Volté a ver mi reloj y ahí estaba, eran las 6 de la tarde, no había pasado ni un minuto a pesar de que claramente recordaba haber recorrido toda la playa con este sujeto. Volté a ver al hombre con notoria confusión en mi rostro. Lo primero que creí es que debía estar drogado, alguien debió haberme puesto algo en algún alimento. El hombre se me quedó viendo y muy tranquilo me dijo: "Tranquilo, no estás drogado ni te estás volviendo loco, es solo que no quería quitarte tu tiempo, después de todo ustedes no tienen mucho". Luego de eso me dijo que la charla había sido muy relajante, aunque no era nada que no hubiese escuchado varios cientos de veces antes. A decir verdad, en ese momento no supe qué carajo significaba eso. El hombre después simplemente detuvo un lujoso auto que pasaba por la calle y abrió la puerta. Quien lo conducía se bajó sin decir nada y le cedió el asiento del conductor. Luego el anciano se despidió de mí y se alejó a toda velocidad en aquel lujoso automóvil hasta que lo perdí de vista. Aquella noche llegué a casa más nervioso de lo habitual. Quería hablar con mi esposa de lo sucedido, pero ya sabía que solo me diría que dejara el alcohol o lo que fuese que me estuviera metiendo. De esto solo le hablé a uno de mis mejores amigos durante una borrachera, quien me dijo sin inmutarse que todo eso era producto del estrés por estar al lado de una mujer como mi esposa.
Después de eso mi vida continuó como si nada, volví a mi rutina hasta que 10 largos años pasaron. He de decir que la vida no fue muy buena conmigo durante este tiempo, mi mujer me abandonó y se largó al estado dorado con un viejo abogado, no sin que antes se quedaran con casi todo lo que había construido, la casa, los ahorros, los autos, terminé viviendo en un remolque en las afueras de la ciudad, además de tener que estar dándole pensión para nuestra hija, como sea no tardé mucho en perder el empleo debido a mi alcoholismo. En cuanto a mi hija, a pesar de todo lo que hice para darle lo mejor mientras pude, ella terminó cayendo en una brutal adicción a la meta y a la heroína, se enredó con un grupo de motociclistas y se hizo novia de uno de ellos. Lo último que supe es que un traficante psicótico mató a ese novio suyo frente a ella, lo hizo quebrándole la cabeza a patadas en el suelo. Quisiera que volviera conmigo, pero en fin, esa la vida que ella eligió. Mi único consuelo siguió siendo el ir a ese parque a alimentar a las palomas, ya no como ese hombre de traje bien arreglado que solía ser, ahora era un vagabundo más, maloliente y vestido de harapos. Fue en uno de esos días que me encontré otra vez a aquel viejo, aquel vagabundo con el que había hablado hacía ya 10 largos años. Lo extraño es que el viejo no había cambiado nada, se seguía viendo exactamente igual, traía esos mismos viejos jeans azules y la camiseta blanca de tirantes, y aunque estaba andrajoso parecía no haber envejecido. Estaba allí sentado en la misma banca, mirando al cielo, totalmente relajado mientras mascaba un mondadientes. Me acerqué a él consternado, lo saludé y al verme aquel hombre sonrió y me invitó a sentarme. Veo que no te ha ido muy bien, pareciera que te hubiera atacado una manada de lobos, me dijo aquel hombre al verme en aquel estado, y bueno, a decir verdad 10 años de alcoholismo no te dejan muy buena cara, a decir verdad. Lo primero que hice fue preguntar quién rayos era y qué era lo que había pasado la última vez, pero aquel hombre solo me dijo que diéramos un paseo por la playa. Caminamos y aquel hombre me dijo que le hablara sobre lo que había hecho en este tiempo. De vez en cuando se paraba en algún puesto de comida y se llevaba algún bocadillo. Esta vez acepté comer de lo que me ofrecía ya que yo no había comido en todo el día. Cuando terminé de contarle mis desventuras, él solo se rió y me dijo que yo no había escuchado nada de lo que me había dicho la última vez. Luego dijo algo extraño, dijo que quizá nos había diseñado un poco demasiado complejos. Yo iba apenas a preguntarle lo que ya se estarán imaginando, pero él me detuvo y me dijo lo siguiente: si te refieres a si soy yo el que diseño este lugar, pues tienes razón. Si te refieres a si soy alguno de los dioses de las religiones que ustedes mismos han inventado a lo largo de los siglos, pues amigo, siento decepcionarte, pero eso es algo que ustedes mismos crearon debido al miedo que tienen de ver lo que tienen enfrente. Espera, ¿a qué te refieres? ¿Como que diseñaste este lugar pero no eres Dios? Jejeje, ¿por qué te es tan difícil de entender? Piensa en mí como un programador de computadoras, solo que de vez en cuando me gusta programar universos, o sea que no somos los únicos. Jajaja, claro que no, ustedes son solo uno de los varios miles que he programado, cada uno con sus propias reglas, leyes y formas de vida. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué fuimos creados? ¿Hay algún sentido de todo esto? Pues no, a decir verdad no hay nada como eso. Tu existencia no tiene un sentido más allá del que tú mismo quieras darle, y yo soy simplemente algo así como un oficinista aburrido que trata de entretenerse y salir de vez en cuando de su solitaria vida. Entonces estás diciéndome que solo somos un videojuego en la computadora de un programador solitario en quién sabe qué lugar. Pues sí, básicamente, por eso te dije que nada de esto importaba realmente y lo único que debías hacer era relajarte y gozar del espectáculo, pero como dije antes, quizá los programe a ustedes un poco demasiado complejos, a tal grado que han llegado a sentirse el centro de todo esto y le dan demasiada importancia a sus efímeras vidas, como si el programa entero dependiera de ustedes. ¿Y tú qué eres? ¿Ese cuerpo es realmente tu cuerpo? Jejejeje, no mi amigo, este es solo uno de los avatares que tengo para moverme por este mundo. Algunos son vagos, otros son hombres millonarios, o ermitaños. En lo personal siempre prefiero ser un vago, así la gente ni siquiera nota mi presencia. Este hombre decía todo esto mientras se comía un helado y miraba al horizonte como si nada. Lo miré con algo de incredulidad. Él me miró como si se diera cuenta de lo que pensaba y de repente nos trasladamos hasta la nueva casa de mi mujer. En ella se encontraban ella y aquel viejo abogado. Estaba
estaban peleando porque al parecer nuevamente tenían problemas económicos. Estábamos parados frente a ellos en un enorme comedor finamente construido, pero ellos parecían no percatarse de nuestra presencia. Le pregunté al anciano qué era lo que hacíamos allí y me dijo que esto era lo que yo en el fondo más deseaba, el saber cómo estaban mi mujer y mi hija y si estaban bien. Luego nos trasladamos hasta donde estaba mi hija, estaba tirada en una banqueta, quería ayudarla pero no podía tocarla. Luego el anciano siguió hablando, sabes, la mayoría de ustedes solo hacen aquello para lo que fueron programados, es decir, sus impulsos más básicos, alimentarse, reproducirse y morir, hacen esto sin cuestionar nada y solo viven para soportar sobre sus hombros el peso de los que los oprimen. Otros van más allá y quieren amasar todas las riquezas posibles y vivir entregados al lujo y placer que no hacen más que atarlos. Unos cuantos más realmente se cuestionan el porqué de todo esto, pero a decir verdad casi nadie se detiene un momento solo a relajarse y disfrutar de lo que tiene enfrente. Como te dije antes, quizá los hice demasiado complejos. En fin, tú ya sabes de qué va todo esto. No esperes que nos volvamos a encontrar, amigo. Espera, ¿a dónde irás? No puedes solo dejarme así e irte. Porque hablaste conmigo desde el principio y me contaste todo esto. ¿Por qué casi no hablas con nosotros? El anciano me miró tranquilo y luego me dijo lo siguiente. Déjame preguntarte a ti una cosa, ¿qué hubieras hecho si en tu juventud hubieras podido meterte a uno de esos videojuegos que te la pasabas jugando por las tardes? Dime, ¿tú te habrías puesto a hablar con los personajes que aparecían por ahí en esos mundos virtuales? ¿No crees que quizá las conversaciones se hubieran vuelto algo aburridas y monótonas para una mente más compleja como la tuya? En ese momento comprendí todo lo que este tipo quería decirme, no éramos más que una simulación en alguna especie de supercomputadora en quién sabe qué parte del cosmos, todo lo que veíamos no era más que algo programado hasta el más mínimo detalle, pero al final no muy diferente a los videojuegos que yo mismo antaño jugaba. El anciano luego sonrió mirando al cielo y me dijo que considerase todas estas charlas como un favor. Luego de esto nos transportamos nuevamente al Parque de las Palomas, pero algo había cambiado. El anciano estaba sentado frente a mí, pero ahora parecía ya no reconocerme, simplemente se limitó a decir buenas tardes y luego se alejó como si nada. Ya no era aquel otro sujeto, ahora era solo un simple vago más que se levantó y se alejó entre la gente, y heme aquí ahora, sentado en este parque totalmente relajado y mirando al cielo.